Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, el tema que vamos a ver hoy es tipos de resistencias, porque nosotros hasta ahora, esperen, entonces lo que vamos a ver es esto, miren, tipos de resistencias. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver hoy. Porque nosotros hasta ahora hemos estado trabajando, haciendo ejercicios, ya sea por ley de Ohm o cálculos de potencia, como fue lo que hicimos la semana pasada, un repaso en donde estuvimos viendo cálculo de potencia, en donde por supuesto para allá usamos voltaje e intensidad. Pero la resistencia tiene mucho que ver, ¿sí? Como nosotros sabemos, por ley de Ohm, para que exista un circuito, aunque sea el más sencillo, el más elemental, tienen que existir los tres elementos: una fuente de voltaje, una intensidad que recorre el circuito, más una resistencia que se le oponga a esa intensidad para que por medio de un trabajo genere un efecto. ¿Bien? Ahora, nosotros, casi todas las resistencias que hemos estado utilizando en todos nuestros trabajos prácticos han sido un tipo de resistencia y que se llama de esta manera. Se llaman resistencias, ¿sí? ¿No? Le vamos a nombrar de dos maneras, o bien activa, ¿sí? O, espero que se alcance a leer. A ver, esperen, voy a cambiar el color. Vamos a cambiar el color. Son resistencias activa, ¿sí? O resistivas. Así se llaman, resistivas. Las que hasta ahora nosotros hemos estado utilizando en la mayoría de nuestros ejercicios. Como recordarán, casi siempre los cálculos que hacemos de potencia han sido en base a planchas, calefones, lamparitas incandescentes, no de LED. ¿Qué más? Bueno, una estufa. Esas son casualmente los tipos de resistencias activas o resistivas que nosotros más conocemos, y es una de las tres categorías de resistencia que nosotros tenemos que conocer cuando trabajamos con corriente alterna, ¿sí? Entonces, a ver, tengo acá un ejemplo. Esto es un soldador, ¿sí?, de estaño, que por supuesto, cada vez que yo lo enchufo a un toma corriente, en donde tengo voltaje, no corriente. En los tomas siempre hay voltaje, no hay corriente. La corriente se va a generar a partir del momento que yo conecto esto al voltaje, se genera una intensidad o una corriente, y acá adentro va a haber una resistencia que, por medio de un trabajo, que me va a generar, en este caso, calor. El efecto va a ser calórico, porque yo necesito que esto levante temperatura para derretir el estaño, ¿sí? Este tipo de resistencia que encontramos en este artefacto, o en una plancha, por ejemplo, es este tipo de resistencia, activa o resistiva. Y es el más conocido y es el que hemos estado usando hasta ahora. Pero también hay otro tipo de resistencia. Hay una resistencia, ¿sí?, que se llama resistencia inductiva. Así, miren. Inductiva. ¿Dónde está este tipo de resistencia? ¿Dónde la encontramos? Acá, miren, en los transformadores. Las resistencias inductivas son aquellas en donde nosotros tenemos, para que se entienda clarito y fácil, en donde nosotros tengamos cobre, ¿sí?, hecho en una bobina, enrollado, ¿sí? ¿Para qué? Para que, yo creo que lo vimos, ¿sí? Bueno, en uno de los videos se explica cómo funciona un transformador, como un bobinado primario, en este caso de este lado, que es 220, enrollado, pasa la intensidad y nos produce una intensidad en el bobinado secundario, en este caso de 12 voltios, por inductancia. Este tipo de resistencia que tenemos en acá, esto es un bobinado, esto es de un transformador de microondas, ¿sí?, pesadísimo. Acá hay
cobre enrollado, ¿sí? Acá hay cobre enrollado y acá tenemos otro, miren, seguramente ustedes lo conocen, esto es un balasto que nosotros utilizamos utilizábamos, ya casi ya ni se consiguen, ya no se están fabricando porque se está pasando todo de tecnología LED, pero esto es un balasto para un tubo fluorescente. Acá también, si yo lo desarmo, vamos a encontrar mucho cobre, una bobina de cobre enrollada sobre sí misma. Este tipo de resistencia es inductiva. Así que tenemos resistiva, inductiva, y tenemos un tercer caso de resistencias, ¿sí?, que se llaman capacitivas. Bien, capacitivas. Este tipo de resistencia capacitivas la vamos a encontrar en estos elementos. Estos se llaman capacitores o condensadores. ¿Dónde los vamos a encontrar? Por lo general siempre están asociadas a motores eléctricos, que precisamente son resistencias inductivas, y vamos a ver más adelante por qué están asociadas estas resistencias capacitivas con las inductivas, ¿sí? Esto es creo que esto es de un motor, ¿sí?, de una bomba centrífuga grande, y este es un capacitor también, un condensador, que por lo general se mide en microfaradios. Este es de 0,91 microfaradios y es de un microondas, ¿sí? Este tipo de resistencias, o sea, la capacitiva y la inductiva, tienen propiedades especiales que nos van a interesar a nosotros, porque en la próxima clase lo que vamos a ver es cálculos de potencia, y en realidad no es cálculo de la potencia que estuvimos viendo hasta ahora, sino que se llama factor de potencia. ¿Por qué? Porque cuando en nuestros circuitos existan estos tipos de resistencia, que en realidad nosotros, esta resistencia activa o resistiva, la vamos a llamar resistencia, pero a estos los vamos a llamar reactancias. Espero que se lea, igual, reactancias. Igual cuando yo les entregue el documento, todo esto que yo explico acá va a estar en el documento. Este tipo de resistencia, que se llama inductiva y capacitiva, las vamos a llamar reactancias. Pero no solamente las vamos a llamar, sino que también las vamos a denominar con una letra en común. En el caso de las resistencias inductivas, el símbolo de las reactancias siempre es la X, ¿sí? Tanto para capacitiva pero como para inductiva. Pero para diferenciarlas, la reactancia inductiva es X sub L. Cuando nosotros vemos este símbolo, X sub L, sabemos que tenemos una reactancia o una resistencia de corriente alterna inductiva. Y en el caso de que veamos una X sub C, lo que tenemos es una resistencia de corriente alterna o reactancia capacitiva. Estas son las tres tipos de resistencia que nosotros podemos llegar a encontrar en nuestros circuitos de corriente alterna. Es interesante saber y conocerlas. ¿Por qué? Porque sobre todo estas dos, a diferencia de la activa, tienen propiedades que son una desventaja. En realidad son una desventaja desde el punto de vista de la eficiencia. Entonces vamos a explicarlo de esta manera. Voy a borrar esto, no se preocupe porque todo esto está en el documento que le voy a mandar, Así que en donde va a estar explicado qué es una resistencia activa, qué es inductiva y qué es capacitiva, y cómo se denominan cada una. Bien, voy a borrar y vamos a arrancar con esta, que no la voy a borrar todavía. Ahora vamos a volver con esto, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se comporta la resistencia activa o resistiva en este tipo de gráfico, ¿sí? En un gráfico cartesiano vamos a ver cómo se comporta. Voy a utilizar dos colores, y cómo se comporta el voltaje y la intensidad con respecto a este tipo de resistencia. El voltaje
lo vamos a hacer con este color que parece rojo y la intensidad con este color que es amarillo. ¿Sí? Vamos a ver cómo el voltaje y la intensidad se comportan en este caso de las resistencias activas o resistivas. El voltaje y la intensidad, cada vez que nosotros conectamos un circuito cerrado y empieza a funcionar, se van a comportar en lo que se llama en fase y frecuencia. Lo voy a graficar para que ustedes lo vean. Entonces, vamos a suponer que yo enchufo este soldador de estaño, ¿bien? Y en el momento que empieza, que yo lo conecto a una fuente de voltaje, empieza a circular una intensidad, acá arranco con este color que es voltaje. Espero que se vea, ¿eh? El voltaje, bueno, por supuesto que cuando arranca va a ser un valor siempre superior a cero, no importa cuánto, pero siempre superior a cero. Esto es lo que va a ser el voltaje, miren, va a ser una sinusoide, ¿sí? Esto lo habrán visto más de una vez, espero bastante bien. Este es el voltaje, ¿sí? Esto es el voltaje, recuerden que lo ponemos en este color. Ahora le voy a cambiar el color y este va a ser el comportamiento de la intensidad. Fíjense, el voltaje tiene este comportamiento, es una sinusoide, porque recuerden que la corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, va alternando, y por eso se llama así, a lo largo de un segundo, durante una oscilación que se llama Hertz, 50 Hertz, o sea, lo que me está diciendo que va a cambiar la polaridad a lo largo de un segundo 50 veces, ¿sí? Va a pasar de ser fase neutro, fase neutro, fase neutro a lo largo de un segundo 50 veces. Por eso hacemos esta sinusoide para graficar la corriente alterna. Entonces vemos que cuando nosotros conectamos un circuito, tenemos un comportamiento del voltaje. Ahora vamos a ver cómo se comporta la intensidad en el caso de que la resistencia sea activa o resistiva. Bueno, se va a comportar de esta manera. Lo que va a hacer la intensidad con respecto al voltaje es que se va a mantener no solamente en la misma fase, sino que también en la misma frecuencia. Entre comillas, acá están viajando juntos. Bueno, y esto es importante, es muy importante, porque ahora cuando veamos los otros dos tipos de resistencia, esto no va a ocurrir, esto es, digamos, para las compañías de luz es ideal que esté en fase, digamos, el voltaje y la intensidad. No lo voy a explicar ahora porque este es el paso previo para factor de potencia, que es la siguiente clase, que es lo que vamos a ver, y vamos a ver la importancia. Por eso estamos viendo cómo se comportan las resistencias con respecto al voltaje y la intensidad, para después entender factor de potencia. Pero es muy importante. Acá, entonces, lo que vemos es que las resistencias activas o resistivas, con respecto al voltaje y la intensidad, se comportan que acompañan la misma fase y la misma frecuencia. ¿Bien? No hay lo que se llama un desfasaje, que sí va a ocurrir en las resistencias, tengo que cambiar el color, en las resistencias ¿de qué tipo? Inductivas. También en las capacitivas, pero ahora vamos a explicar acá, en las resistencias inductivas y capacitivas va a haber un desfasaje entre el voltaje y la intensidad. Pero ahora vamos a explicar en la inductiva qué es lo que ocurre. De nuevo el mismo gráfico, ¿sí? Vamos a graficar primero el voltaje. En el caso de las resistencias inductivas, lo que va a ocurrir es que cuando el voltaje adquiera un valor superior a cero, ¿sí? Lo voy a graficar acá. Bueno, estas sinusoides son, si hacen acá unas líneas imaginarias, son de la misma altura todo, pero esto es a mano, a pulso. Y donde tengo para... Bien, acá entonces tenemos graficado ya cómo se comporta el voltaje con una resistencia inductiva. Pero ¿qué es lo que va a pasar con la intensidad
Bueno, en el caso de este tipo de resistencia, lo que va a provocar en la intensidad es que haya un desfasaje y en este caso la intensidad va a comenzar a circular a través de este circuito con un retraso, con un pequeño retraso. Cuando el voltaje alcanza un valor superior a cero, recién, un instante después, va a empezar a adquirir valores la intensidad. En el caso, vuelvo a repetir, de resistencias inductivas. Y entonces, cuando nosotros tenemos el voltaje que arranca acá en fase, la intensidad arranca más tarde. Así que lo que va a hacer es esto, miren, va a ser esto, pic, así, miren. Bien. Hice la raya continua, tendría que haberlo hecho punteado. Pero bueno, me equivoqué ahí, perdón. Como notan, cuando arranca en el mismo tiempo, arranca el voltaje, la intensidad, tiempo después, ¿sí? Arranca de manera desfasada. ¿Cuánto? 90 grados con respecto al voltaje. ¿Qué significa? Que las resistencias inductivas, ¿sí? Recordemos que son los transformadores, los balastos, este es un motor chiquito, pero los bobinados de los motores, ¿sí? Estas son resistencias inductivas, lo que van a hacer es atrasar la intensidad. Esto provoca que no estén. Si están, ¿sí? en frecuencia, bueno, acá por supuesto que está hecho a mano, pero están en frecuencia, pero están fuera de fase. A diferencia de hoy, cuando veíamos resistencias activas o resistivas, que las dos viajaban juntas, ¿sí? Acá están desfasadas. La corriente está atrasada con respecto al voltaje. Esto es lo que ocurre con las resistencias inductivas. Ahora, ¿qué va a pasar con las resistencias capacitivas? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, espero que se alcance a leer, son malísimas estas tizas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, vamos a borrarlo. Todo lo contrario que ocurre con las resistencias inductivas. Lo que va a arrancar primero es la intensidad. ¿Sí? Esta es la intensidad, pero que se vea. Bueno, se supone que esto es una sinusoide, ¿sí? En amarillo, punteado, intensidad. Cuando nosotros conectemos un circuito en el cual tengamos condensadores y capacitores, lo que va a ocurrir es que va a quedar atrasado el voltaje, pero adelantada la intensidad. ¿Cuánto? Exactamente igual que en el caso anterior de las cargas inductivas, 90 grados. Fíjense, y acá recién va a arrancar el voltaje. Miren. Bueno, espero que se entienda, Espero que se entienda. De todas maneras, estos gráficos bien hechos van a estar en el documento Word que yo les voy a mandar. Para concluir, entonces, lo que hemos visto en la clase de hoy son los tres tipos de resistencia que nosotros vamos a manejar en corriente alterna. Resistencia activa o resistiva, que es la de, por ejemplo, un soldador de estaño, una planchita de pelo, una plancha, una estufa, una lamparita, y estas dos otras resistencias que en caso de ser de corriente alterna nosotros las vamos a llamar reactancias, ¿sí? Reactancias, acuérdense que la denominábamos con la letra X, ¿sí? Y en el caso de las capacitivas es X sub C, y en el caso de las inductivas es X sub L, XL, Así las denominamos a las reactancias. Siempre reactancias se llaman cuando
son resistencias inductivas o capacitivas en corriente alterna. Esto va a ser importante que nosotros lo sepamos porque va a influir mucho en lo que es el siguiente tema que vamos a ver, que es factor de potencia y cómo corregirlo, ¿sí? Porque estos desfasajes provocan problemas, ¿sí? Y hay que corregirlos. Una corrige a la otra, pero eso va a ser tema de la próxima clase. Así que chicos, bueno, no se preocupen por los gráficos. En el documento que les mando están bien hechos, no los hice yo, los copié, pero están bien hechos, ¿eh? Pero bueno, listo, nos vemos la próxima entonces, gracias.